10 miembros de la Mocromafia, cazados en pleno corazón de Galicia. Sí, lo que acabas de leer en el título es real, pero lo que no imaginas es cómo la Guardia Civil logró infiltrarse entre ellos sin ser descubierta. Durante meses caminaron en silencio, sin uniforme, sin margen de error, un paso en falso y todo se venía abajo. Y espera, porque cuando veas cómo actuó la UCO en este golpe histórico, te vas a quedar de piedra. Quédate hasta el final y si te apasionan las operaciones secretas de la Guardia Civil, suscríbete y activa la campana porque lo que viene es solo el comienzo. Todo comenzó con un nombre, uno susurrado en una llamada interceptada entre Galicia y Rotterdam, un alias que heló la sangre de los analistas de la UCO, Mohamed Maadouri, un viejo conocido en los archivos de Europol, el cerebro financiero de la Mocromafia, el imperio criminal más feroz de las últimas décadas. A primera vista, Galicia no era su escenario habitual, demasiado lejos de las calles de Ámsterdam, donde la organización movía toneladas de cocaína. Pero los puertos gallegos ofrecían algo que los del norte ya no podían garantizar: discreción, una puerta abierta al Atlántico sin miradas demasiado curiosas. La historia arranca en 2020 con la operación Cetil, una investigación conjunta entre la Guardia Civil, Europol y la DEA estadounidense. Todo nació tras un intento fallido de introducir cientos de kilos de cocaína en el puerto de Marín procedentes de Sudamérica. En aquel entonces nadie imaginó que detrás estaba la red de narcotráfico más temida de Europa. Los investigadores descubrieron que los narcos habían perdido su base tradicional en Bélgica y Holanda tras una oleada de arrestos. Y Galicia se presentaba como el nuevo refugio: menor vigilancia, raíces pesqueras y una red logística perfecta para traficar bajo el disfraz del comercio marítimo. Las primeras sospechas saltaron cuando los agentes localizaron un envío de contenedores marítimos sin dueño que había llegado a la ría de Pontevedra. Nadie reclamaba la mercancía, pero las autoridades detectaron rastros de droga en cajas de pescado refrigerado. El patrón recordaba los viejos métodos de la Mocromafia en Amberes. Y entonces surgió la primera pregunta: ¿habían trasladado su centro de operaciones a España? La respuesta no tardó. El nombre de Maadouri apareció asociado a dos empresas gallegas recién creadas, falsas sociedades offshore que gestionaban barcos de pesca y almacenes portuarios. Una fachada perfecta para ocultar movimientos de dinero y almacenes con acceso a muelles seguros. El entorno de Maadouri era formidable: antiguos boxeadores, empresarios en quiebra y exmilitares del norte de África convertidos en sicarios. Su estilo era implacable, no necesitaba violencia para controlar, usaba el miedo como herramienta, y para la Guardia Civil solo había una opción: infiltrarse. La misión cae en manos de un equipo de la Unidad Central Operativa especializado en delincuencia organizada. Agentes encubiertos empezaron a seguir los pasos de los intermediarios que contactaban con tripulaciones pesqueras en A Coruña y Vigo. Se infiltraron en los muelles, simulando ser mecánicos, estibadores y proveedores electrónicos. Su objetivo era uno solo: romper el muro de silencio. Durante esas primeras semanas, toda la operación giraba en torno a una palabra clave: luz fría. Era el código de los mafiosos para notificar la llegada sin alertar a las autoridades. Cada mensaje interceptado revelaba una parte del plan: la entrada de un barco camuflado procedente de Curazao con un cargamento de cocaína de alta pureza. El enfrentamiento entre los agentes y la banda no fue solo logístico, fue psicológico. Cada día los infiltrados vivían entre amenazas, reuniones sin salida y la certeza de que un error mínimo podría costarles la vida. Uno de ellos, identificado solo como Rubio, relataría más tarde: dormíamos con el teléfono encendido. Sabíamos que si sonaba a medianoche no era para descansar. Mientras la presión aumentaba, el control de la Mocromafia sobre Galicia se extendía. La organización comenzó a comprar propiedades cerca de los puertos, contrataron abogados en Madrid y blanqueaban dinero a través de inmobiliarias de lujo. Querían convertir las rías en la nueva Amberes del Sur. En abril de 2024, la Guardia Civil confirmó sus sospechas. Una flota de embarcaciones menores estaba trasladando cocaína desde buques nodriza en aguas internacionales hacia la costa de Galicia. Cada operación era una pieza perfecta de logística, pero algo empezaba a fallar. Uno de los intermediarios fue descubierto intentando sobornar a dos guardias civiles. Fue detenido. Esa traición
desató el efecto dominó. Los sospechosos entraron en modo de emergencia y cortaron todas las comunicaciones. La UCO sabía que no habría segunda oportunidad. Se aceleraron los planes para la detención simultánea de los 10 integrantes detectados hasta el momento. 3 en A Coruña, 4 en Vigo y el resto dispersos entre Portugal y Andalucía. Los informes internos aseguraban que Mohamed Maaduri seguía guiando las operaciones desde la sombra, pese a no haber puesto un pie en España en meses. Pero la trama tenía otro cabecilla en territorio gallego, un antiguo traficante local conocido como El Gallego, convertido en enlace directo con los mafiosos holandeses. Fue gracias a él que los infiltrados lograron entrar en el círculo interior de la organización y cuando finalmente lo consiguieron, descubrieron el plan definitivo: introducir en un solo envío más de 500 kilos de cocaína pura a través del puerto de Vigo. La voz en off asciende en tono mientras vemos barcos, muelles, números cifrados, mapas rojos. Pensaban que Galicia iba a ser su nuevo refugio, pero lo que la mocromafia no sabía es que la UCO ya estaba dentro. Una furgoneta se detuvo en silencio. Era la señal. El operativo de la Guardia Civil, tras meses de sigilo, estaba a punto de saltar. Al otro lado del río, en una casa de campo de Orense, 2 infiltrados de la UCO repasaban instrucciones por última vez, sus teléfonos intervenidos, sus vidas convertidas en una mentira perfecta. Durante semanas se habían hecho pasar por chóferes y mecánicos de confianza para la célula gallega de la mocromafia. Habían compartido comidas, vigilias en el puerto e incluso fiestas para disipar sospechas. Pero todo tenía fecha de caducidad. La clave era descubrir la ruta exacta de entrada de la cocaína. Los holandeses no dejaban nada al azar. Habían trasladado su sucursal española para evitar caídas en Amberes y Rotterdam. El líder, Mohamed Maaduri, lo controlaba todo a distancia, con órdenes cifradas que cruzaban media Europa antes de saltar a Galicia. El equipo ECO de la Guardia Civil montó vigilancias electrónicas en los muelles de Marín y Vigo. Drones, cámaras lejanas, interceptaciones de mensajes vía Sky ECC y movimientos de lanchas que iban y venían en las noches en que todo el puerto parecía dormido. Un error de uno de los intermediarios precipitó la operación. Un intento de soborno en plena madrugada a 2 supuestos policías portuarios. Los hombres, sin saberlo, hablaban con agentes encubiertos de la UCO. El intercambio fue grabado, las matrículas anotadas, las caras fichadas. Código rojo activado. Nadie entra, nadie sale, ordenó el capitán de la operación. Estas horas quedarán para siempre en la memoria de los investigadores. Vehículos camuflados bloquearon salidas de los almacenes. En los canales de radio, 2 camiones se mueven hacia la glorieta preparados para el refuerzo. En un muelle al otro lado, un infiltrado susurró: no disparen todavía. Hay un agente dentro, tensión máxima. Los principales sospechosos, 4 marroquíes, 5 gallegos, 1 holandés, estaban repartidos en 3 casas, 2 barcos y un polígono logístico. Uno de ellos, famoso por su brutalidad, se resistió a la entrada policial. Aquí nadie toca los paquetes si no está el gordo, gritó, mientras la alarma de la nave comenzaba a sonar. El grupo de asalto del ECO entró con rapidez, puertas reventadas, gritos, detenciones simultáneas en lugares antes blindados por la impunidad de mafias internacionales. Los agentes encontraron 480 kilos de cocaína en el doble fondo de un contenedor refrigerado. Además, armas cortas, documentación falsa, divisas en efectivo y códigos QR para mover criptomonedas por valor de millones. Cada pieza era otra prueba de una organización perfectamente organizada hasta ese día. La red tenía un sistema de alertas para eliminar pruebas en caso de que algo fallase. El pánico cundió entre algunos miembros. Uno trató de huir en lancha hacia Portugal, otro intentó quemar su móvil. Demasiado tarde. Los equipos cercaron la ría y la operación Cétil fue un cerrojo total. A la vez, fuera de Galicia, otros comandos de la Guardia Civil realizaron registros en Málaga y la Costa del Sol, enlaces logísticos de la red. 5 armas aparecieron ocultas en dobles fondos de coches de alta gama, además de joyas y relojes de lujo preparados para el blanqueo. La coordinación fue clave. Europol, policías holandeses y la DEA americana siguieron la pista desde sus oficinas. Todos sabían que ninguna detención podía fallar. El momento del golpe fue un clímax silencioso. «Objetivo cumplido», murmuró un jefe de la UCO mientras caía el 10º detenido. Horas después todo era confusión. Los principales responsables fueron trasladados a la Audiencia Nacional. Maaduri, sabedor de que la red había caído, no apareció. Fuentes confirman que se había fugado poco antes del juicio tras beneficiarse de un permiso judicial por bajo arraigo en España. El eco del operativo fue inmediato. Galicia, acostumbrada a su calma perenne y al eco de los barcos, se convertía de golpe en escenario central del narco europeo.
La prensa tituló "El bastión narco cae bajo infiltración española". Pero para la UCO y los infiltrados ese día fue distinto. No era solo una victoria, era la demostración de que en el tablero del crimen global siempre hay espacio para ganar si te juegas la vida. La investigación jurídica y mediática apenas había comenzado. El silencio que siguió al operativo fue casi más pesado que la tensión del arresto. Durante días, Galicia despertó a titulares que parecían de ficción. La Guardia Civil se infiltra y desmantela la macromafia en España. En los despachos de Europol, la noticia corrió como una señal de alerta. Una mafia tan violenta como sofisticada acababa de perder su brazo logístico en el Atlántico. Pero lo más importante no era lo que cayó, sino lo que quedó expuesto. Los informes de la Audiencia Nacional confirmaron lo que la inteligencia llevaba meses calculando. La operación Cetil había roto la cadena de suministros entre Sudamérica, los Países Bajos y la costa gallega. Más de 1,5 toneladas de cocaína interceptada, millones en criptodivisas congelados y una red que ya no podría ocultarse tras pesqueras, astilleros o empresas de transporte. El juicio no tardó. Meses después del operativo, 9 acusados, casi todos de origen magrebí y nacionalidad holandesa, fueron condenados a 10 años de prisión y 70 millones de euros en multas cada uno. El 10º quedó libre por falta de pruebas. El líder Mohamed Maduri nunca se sentó en el banquillo. Logró fugarse antes del juicio, aprovechando un permiso judicial. Durante las vistas se revelaron detalles sobre la infiltración. 4 agentes encubiertos de la Guardia Civil fueron reconocidos por la propia sala. Habían simulado colaborar con el grupo, haciéndose pasar por técnicos portuarios. Ningún interrogatorio logró contradecir sus pruebas. Grabaciones, números de cuenta y localizaciones por GPS. Todo cuadraba. El tribunal destacó en su sentencia el valor excepcional de los agentes encubiertos y su actuación impecable, una declaración pública poco frecuente en casos de alto riesgo. La justicia dio por primera vez luz verde total a operaciones de este nivel con infiltrados españoles en estructuras internacionales del narco. La repercusión fue inmediata. En Galicia, el golpe cambió la percepción sobre su papel dentro del narcotráfico. Ya no se trataba solo de clanes locales o viejas rutas pesqueras, ahora era el tablero internacional. Los puertos de Vigo, Marín y Arousa pasaron a estar bajo vigilancia especial. La Guardia Civil intensificó controles, mientras la DEA y la Policía Judiciaria portuguesa compartían datos en tiempo real. Los analistas lo explican como un nuevo paradigma. La macromafia había diversificado el control del Atlántico, buscando refugios menos vigilados, pero el caso Cetil dejó un mensaje claro. España no era tierra de paso, sino trinchera, y la UCO, un rival de nivel mundial. En los medios, los titulares se multiplicaron. Infiltrados españoles doblegan a la mafia más brutal de Europa. De Amberes a Vigo, la guerra silenciosa de la cocaína. Del otro lado del Atlántico, los cárteles observaban en silencio. Habían perdido un canal seguro, y lo sabían. El proceso no estuvo exento de sombras. Un año después, varios medios revelaron que 2 testigos protegidos habían desaparecido tras declarar contra los mafiosos. No se volvió a saber de ellos. Las autoridades europeas sospechan que fueron localizados por los tentáculos del clan que aún opera en Países Bajos. Y la fuga de Maduri, el cerebro financiero, sigue siendo una herida abierta. El Debate y La Voz de Galicia confirmaron que el líder abandonó España durante un permiso provisional de 48 horas con control obligado. Nunca regresó. Desde entonces se le considera pieza clave en la reestructuración de la macromafia. Un error judicial que empaña meses de esfuerzo. Pero incluso esa fuga sirvió de lección: reforzar la cooperación judicial y cerrar las grietas de los procesos de extradición. Por primera vez, la Guardia Civil no solo cazó a una red, sino que se metió en su piel. Arriesgaron todo: identidad, familia, tiempo, y demostraron que el crimen también teme a quien sabe escuchar en silencio, porque la verdad siempre deja rastro. Si te apasionan las operaciones reales de la Guardia Civil y la UCO, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo desde Operación Alfa.